El padre Rutilio Grande era un sacerdote jesuita que desarrolló su ministerio aquí en la parroquia de Aguilares, ¿verdad? En esa época el Painal no era parroquia, sino que era parte de Aguilares, el Señor de la Misericordia, pero que él atendía, porque este fue su pueblo que lo vio nacer, atendía con mucha dedicación este sector de aquel entonces del Painal, San José del Painal. Un sacerdote cercano a su pueblo, cercano a los campesinos, que tuvo la capacidad de poder interpretar los signos de los tiempos para llegar con una palabra bastante aterrizada al lenguaje de los campesinos. Los instruyó, los acompañó y evangelizó a muchas comunidades, organizándolas para que conocieran el Evangelio de Jesucristo. Parte de su ministerio desde 1972 hasta 1977, hasta el 12 de marzo del 77, desarrolló su ministerio en esta parroquia, como junto a un equipo de sacerdotes jesuitas. Era un grupo de 3 sacerdotes que estaban aquí al frente. Era un equipo, justamente, era un equipo de sacerdotes que fue enviado con una misión explícita aquí. ¿Cuál era esa misión? La misión, interesante, porque la misión había comenzado cuando el padre Rutilio había tenido un curso de evangelización en Riobamba, junto a un obispo de la época que se llamaba Leónidas Proaño. Leónidas Proaño era un obispo de Ecuador que supo evangelizar a los indígenas. Su misión fue tener pedagogía para evangelizar a los jesuitas. Entonces, él llegó a hacer un curso al ITEPAL de aquella época, Instituto de Pastoral de América Latina, y allí aprendió la pastoral. Aprendió también de pedagogos como Paulo Ferrer, que eran personas que decían que enseñaban a leer a la gente, pero más que enseñar a leer era a enseñarles a leer los signos de los tiempos de la época. Y todas esas metodologías que aprendió en Riobamba las trajo aquí a esta parroquia, a implementarlas. Aquí ciertamente no habían pueblos aborígenes ni indígenas, pero habían campesinos. Entonces lo que él aprendió de Leónidas Proaño, lo tradujo a aterrizarlo a los campesinos. ¿Y qué les enseñaba a los campesinos? Con una caña les decía, miren, esta es la letra I. Con una herradura le decían, esta es la letra U. Les enseñaba a leer, para que leyendo ellos se dieran cuenta. En esa época la Biblia no la tenía cualquiera. En esa época la Biblia era un libro que solo lo podía tener el sacerdote. Y ellos empezaron a tener contacto con la Sagrada Escritura. Y les leía el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios. Y les decía, ¿qué ven allí? ¿Qué entienden de ese pasaje bíblico? Que los egipcios los oprimían, que les daban cebolla, que los tenían de esclavos. ¿Y cómo se sienten ustedes? Nos sentimos igual, Padre. Aquí sentimos que nos dan salarios miserables, que nos explotan. Empezó a levantar conciencias en ellos. Para Rutilio Grande la evangelización llevaba 2 cosas: el anuncio de Cristo y la dignificación de la persona. O sea, no se puede anunciar a Cristo sin dignificar a la persona, porque la persona es imagen y semejanza de Dios. Y si esa persona está siendo humillada, oprimida, explotada, no es voluntad de Dios. Porque Dios sufre con el que está humillado, con el campesino. Por eso a él le interesaban 2 cosas: anunciar a Cristo vivo y verdadero, pero que ese anuncio llevara a la promoción humana, de dignificar su dignidad como tal. Por ello empezó a organizar. Y en la década del 70 organizar era sinónimo de subversión. Él lo hizo desde la óptica evangélica, pero el Estado lo vio de la óptica más revolucionaria. Fueron de las cosas que él realizó aquí en esta parroquia.
¿Cuándo es de que el padre Rutilio se oficia como sacerdote? No sé si Se ordena Ajá, se ordena, perdón. en 1928. ¿Y qué otras obras hizo aquí en el Paisnal el padre? Además de, pues, difundir el Evangelio, lo que usted ya me contaba, y sus dos objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos decir? Yo sé de que quizás no se puede nivelar o catalogar como que es más importante que otra cosa, pero ¿cuáles eran algunas de esas otras obras que el padre hizo aquí en el Paisnal y por qué no también a nivel nacional, verdad? Interesante, porque la vida del padre Rutilio tiene dos momentos. O sea, los fuertes de Rutilio fueron primero en el seminario San José de la Montaña, porque en San José de la Montaña él fue formador. Allí él daba clase a los seminaristas. Esto hasta 1972. Estuvo allí en el seminario San José de la Montaña. Y él era de aquella visión de que los seminaristas tenían que salir, que no tenían que pasar encerrados, ¿no? Decía, evangelicen. Y tomaban un pueblo y decían, vamos a ir a evangelizar a tal pueblo. A nivel de legado, su legado comienza en el clero de la arquidiócesis. Por eso él entre los sacerdotes de la década del 70 era muy querido, porque era referente sacerdotal. Lo veían como un referente de vida cristiana y de sacerdote, fiel a su ministerio, comprometido, y ayudaba a los seminaristas, les ayudaba a su formación para que sean sacerdotes auténticos. Cuando sale del seminario San José de la Montaña, se va, le he dicho yo, a Lipla a estudiar pastoral con Leonidas Proaño. Regresa al Paisnal y empieza a desarrollar su misión. Ahora, ¿qué otras obras hizo aparte de la evangelización y de eso? Quizás la cercanía a la gente, porque eso no, el padre no hizo, aquí no vino a hacer monumentos el padre. Las condiciones de la época no permitían eso. Ya. Su legado está en el campesinado, en la gente campesina. Cuando uno visita los cantones, se da cuenta y la gente dice, aquí me visitó el padre. Yo no estaba casado, dicen la gente, y el padre nos casó. Venía caminando, él no usaba vehículos para trasladarse de aquí a los cantones. Caminando se iba, con su morral, y caminaba entre los pasajes y entre los caminos de los distintos cantones del Paisnal. El legado está allí en las familias a las que le llegó el Evangelio. El legado está allí en las familias que se sintieron que tenían un pastor que hablaba por ellos. No veían al padre allá en su oficina, encerrado. No, lo veían allí comiendo, sentado en un trocito, frijoles con chenga, con tortilla. No le ofrecían un plato especial, no, con una chenga y al estilo finca, ¿verdad? La gente recuerda eso del padre, de su sencillez, de su ser, que les ayudó, que les acompañó. Cuenta niña Mandita, que es su secretaria, que en una ocasión él salió y le dice, padre, yo le voy a hacer la limpieza en su oficina. Y le dijo, no, yo la voy a hacer. Y dice, cuando ella entró a su oficina, donde estaban sus libros, dice, era un estante de tablas con ladrillos rojos y allí tenía sus libros. Y su cama era una cama de esas, de aquellas antiguas, ¿verdad? Que con resortes y toda vieja. Y cuando ella vio esa cama se asustó, dijo, ¿cómo es posible que el padre duerma en estas condiciones inhumanas? Y dice que ella le compró una cama. Y cuando llega y ve la cama, dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Y dice, no se hubiera puesto en gasto, le dice. Si yo estaba bien allí en mi camita, dice. O sea, un hombre que no solo predicaba, sino que vivía el Evangelio. Por eso, entre sus obras significativas, eso lo pueden decir los campesinos que se sintieron acompañados por él, identificados por él. También me gustaría conocer... Con Monseñor Luis Chávez y González. Luis Chávez y González fue un arzobispo que duró muchos años acá. Y cuando hizo una visita pastoral aquí, a esta parroquia, de Aguilares,
vio a un niño, era Rutilio, tenía 12 años. Y el niño le pidió querer ir al seminario. Y le dijo Luis Chávez, ¿te sabes el Padre Nuestro? Y el niño se lo dijo, 12 años. ¿Te sabes el Ave María? Y el niño se lo dijo. Y le dice, ¿quieres ir al seminario? Y le dijo, sí, vente. Se lo llevó al seminario, a la edad de 12 años aproximadamente. Llega a San José de la Montaña. Él entra primero como diocesano, pero como en esa época los jesuitas llevaban el seminario, eran los responsables, él empieza a conocer la compañía de Jesús y luego entra con los jesuitas. Llega a ser jesuita. Debido a su trayectoria, lo colocan y lo mandan al seminario San José de la Montaña. Conoce a Monseñor Romero a finales del 60. A finales de la década del 60 conoce a Monseñor Romero. Cuando Monseñor Romero llega a vivir al seminario como secretario de la conferencia episcopal. Él venía de San Miguel. Y llega al seminario San José de la Montaña y allí vivía. Pero Monseñor Romero en esa época era tímido, callado, reservado. Y muchos decían, este padre que viene de San Miguel, no mucho. Y Monseñor Romero también era prudente. No se llevaba con los jesuitas que vivían en San José de la Montaña. A tal punto que él esperaba que terminaban de comer ellos para luego él llegar a comer, para no encontrarlos en la mesa. Pero hubo uno que sí logró tener como esa compatibilidad, fue Rutilio Grande. Con Rutilio Grande empezaron una amistad allí en el seminario. Rutilio lo escuchaba. Muchos seminaristas de la época, de principios del año 70, cuentan que cuando lo veían, Rutilio Romero, platicando en los pasillos del seminario, decían, esto es verdad. Rutilio está perdiendo el tiempo con ese Óscar Romero, porque la visión de Óscar Romero en aquella época era algo así como conservadora, y entonces era así como que no, ¿verdad? Y Rutilio, el de apertura, el de avanzada. Y entonces los seminaristas decían, aquí estos están perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué Rutilio está platicando con él? Pero la amistad nace allí. A mitad del 70, junio del 70, Monseñor Romero es ordenado obispo auxiliar de San Salvador. Y le pide a Rutilio Grande que él sea su ceremoniero. De hecho, hay una foto emblemática donde está Rutilio, que va adelante, ceremoniando, Romero, que va con el báculo, a la par Arturo Riveridama y al otro costado Monseñor Luis Chávez y González. Grandes obispos. Pero quien va adelante es Rutilio. Muchos interpretan esa fotografía como que Rutilio iba a ser el primero en morir antes de Romero. Y le pide a Rutilio que él sea su ceremoniero cuando está siendo nombrado obispo. Y allí empieza una amistad entre ellos durante toda la década del 70. A tal punto que en esos momentos conflictivos ambos se ayudaban, se pedían consejos mutuamente. Niña Amandita, la que fue su secretaria, cuenta de que cuando vino Monseñor Romero el día 12 de marzo, que lo mataron a Aguilares, dice, Romero lloraba como un niño delante del ataúd de Rutilio Grande. Lloraba como un niño al ver que su amigo, porque no era un sacerdote entre tantos, era su mejor amigo, su confidente, con el cual él podía llegar con una confianza y desahogarse y tantas cosas. Por lo tanto, entre Rutilio y Romero hay un vínculo. Son vidas encontradas, de mártires que en ese momento ni ellos se imaginaban. Pero ambos eran personas con mucho criterio, inteligentes, fieles a la iglesia del momento. La muerte de Rutilio hace cambiar de alguna forma la manera en la que el padre
Romero enviaba sus mensajes. Hay un cambio en Monseñor Esa es Romero. una hipótesis, fíjese, que en los grandes estudiosos de Romero, muchos manejan esa hipótesis de que con la muerte de Rutilio Grande, Monseñor Romero cambió. Pero él mismo lo responde. Él dice que lo que ha existido en su vida es un cambio, es como un impulso, un empujo de lo que él ya tenía, ¿verdad? Porque a partir de allí, él llega el 22 de febrero a la arquidiócesis. Rutilio muere el 12 de marzo. Entre el 22 y el 12 de marzo ni siquiera un mes había. Y ya tenía muerto a su mejor amigo. Y eso le impactó, le impresionó. Y a partir de allí su predicación va a ser más fuerte, más cercana a su clero. El clero no lo quería, pero Rutilio lo une, a tal punto que en la homilía en catedral, cuando está allí celebrando, junto a Rutilio, Nelson y los cuerpos de Rutilio, Nelson y Manuel Solórzano, él dice allí: me siento hoy en iglesia, porque todos estaban unidos allí, todo el clero. O sea que la muerte de Rutilio unió a aquel clero que inicialmente el 22 de febrero estaba dividido porque no lo querían, en poco menos de un mes. Hay otra consulta que me gustaría hacerle sobre lo que representa el monumento de las Tres Cruces para la Iglesia Católica. Sabemos de que siempre el 12 de marzo es un punto emblemático, el visitarlo, y también en las procesiones que se hacen a veces de Aguilar. ¿Qué representa? Las Tres Cruces fueron siempre emblemáticas desde el momento de la muerte. Usted sabrá de que cuando eso se ve incluso hasta en las carreteras, que de repente uno ve cruces, ¿verdad? Es una tradición de nuestros pueblos, que cuando a donde alguien muere se coloca una cruz. La diferencia es que en ese lugar no solo murió uno, murieron tres. Por eso la significación de que cada uno está representado por una cruz, ¿verdad? Y es un lugar material, porque allí fue donde derramó la sangre el padre Rutilio Grande junto con Manuel y Nelson, ¿verdad? Y por lo tanto sigue siendo un lugar memorial, emblemático, y la cruz que representa el martirio. La cruz siempre es signo de martirio. Por eso es que las Tres Cruces hoy por hoy siguen siendo un lugar emblemático para todo el pueblo. ¿Hay alguna información, padre, sobre qué se ha informado, si hay algún caso o si simplemente nunca se abrió uno? En realidad, en esa época era un poco difícil abrir expedientes. Algo se tendrá en tutela legal del arzobispado, al mínimo, diría. Así se han hecho investigaciones, se han hecho algunas investigaciones. De hecho, el padre Rodolfo Cardenal, que es el biógrafo de Rutilio Grande, es padre Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita, que tiene un libro que se titula Vida y obra y pasión de Rutilio Grande. Allí, al final de su libro, expone un poco de quién, hipotéticamente, de quién podría ser uno de los que los mandó a matar. De hecho, aquí todavía se escucha entre voces, a veces, ¿verdad? La familia tal, dicen, ¿verdad? Pero son voces de los pueblos, ¿verdad? Nada técnico, Nada legal, ¿verdad? Entonces, su proceso está allí, proceso en cuanto a justicia, ¿verdad? Está allí opacado, ¿no? O poco o nada se sabe, ¿verdad?, de eso. Ahora bien, padre, ¿cómo se recibe la noticia de esta beatificación? ¿Cuánto tiempo espera la Iglesia para que esta beatificación ocurra? Primero, ¿cómo se recibe? Evidentemente se recibe con alegría, sobre todo por aquellos que lo conocen, porque Rutilio Grande es más conocido en la parte céntrica del país. Poco se conoce en Oriente, poco se conoce en Occidente, pero en la parte céntrica, en la zona, en la vicaría Rutilio Grande, hablo de Nejapa, Guazapa, Apopa, toda esta zona es muy, muy frecuentada. De hecho, los domingos siempre viene mucha gente aquí a misa. Muchos familiares traen aquí a bautizar a sus niños por la tumba. Siempre los domingos hay más de alguna gente que ha venido de fuera a participar de la misa por querer ver al padre Rutilio Grande. Entonces, la figura de Rutilio es más en la parte céntrica del país, ya. Y pues los que acompañaron, ¿verdad? Para nosotros estas son cosas quizás hasta cierto punto novedosas, pero aquí hay un camino que se ha recorrido para que la memoria de Rutilio no se borre.
La gente todos los 12 de marzo, incluso en época de persecución, siempre se organizaron para no olvidar esa fecha. Creo que, no sé si al año o menos del año, ya habían composiciones de música en honor al Padre Rutilio Grande. Está el corrido del Padre Grande, música que se hizo en esa época por campesinos de aquí, de la zona. Entonces, cuando se dice va a ser beatificado, pues fue una alegría. Y era evidente, si Romero llegó a ser santo, evidentemente Rutilio tenía que llegar, porque son de la misma magnitud en cuanto a vida de entrega pastoral. Tienen la misma magnitud. La diferencia es que uno fue obispo y otro fue párroco, pero la magnitud es la misma. Su santidad fue la misma, de entrega, de dedicación, de amor a la iglesia. ¿Cuánto tiempo esperaban para que esto se hiciera posible? Fíjese que el tiempo es un poco, prácticamente estamos hablando que después de la beatificación de Monseñor Romero, empezó a sonar el tema de la beatificación del Padre Grande. Estamos hablando de unos 5 años, más o menos. ¿Y cómo es el proceso para que se dé una beatificación? ¿Tienen que interponerse a Sí, algún comienza en la documento? diócesis. Okay. El proceso comienza en la diócesis. El obispo designa a un sacerdote canonista para que él asuma la responsabilidad de hacer las consultas, las investigaciones de testimonios de gente que vivieron con él, que lo acompañaron, que lo conocieron. Recogen toda esa información y ahí sería como la primera fase, ¿verdad? Se recoge. Una vez se recoge esa primera información, ya se manda a Roma, ¿ya? Entonces allá a la Congregación para la Causa de los Santos. Entonces es Roma la que investiga, la que comienza a hacer las investigaciones para ver si procede o no a la beatificación. Pero la primera fase comienza aquí, en la diócesis. ¿Y sabe quién fue el sacerdote canonista? Fíjese que en este caso, como es un sacerdote jesuita, los jesuitas tienen un postulador, ¿ya? El padre Cebollada, el nombre de apellido Cebollada, seguramente por aquí va a andar en estos días, que fue el postulador de la causa de todos los jesuitas, ¿verdad? En este caso precisamente del padre Rutilio Grande, pero que también se hizo colaborar de muchos sacerdotes como Monseñor Rafael Urrutia y el padre Edwin Enríquez, que son sacerdotes canonistas que han trabajado en el proceso de Romero y que hoy también han colaborado en cuanto a recolección de información. Okay. También